gente, ¿qué pasa? Pues ya estamos aquí en el segundo capítulo sobre esta otra miniserie, como la suelo llamar, de creando mi propio patinete eléctrico. Así que si no habéis visto el primer episodio, os lo voy a dejar por aquí arriba a la derecha. No sé si allí o allí. Bueno, arriba a la derecha os saldrá una etiqueta y en la descripción también os dejo el enlace a la primera parte, por si os interesa. Y bueno, ya sabéis, mirárosla si no, y aquí vamos ya a continuar con todo el proceso que dejamos a mitad en el vídeo anterior. Así que vamos al grano. Bueno, pues más cositas para la caja. Ay. La verdad es que ahora mismo estoy un poco con esto, que es que tengo que mirar bien qué es cada cosa, porque esto cada controlador, según lo compran en un lado o en otro, cambian los colores de los cables, las posiciones y demás. Por descarte, este XT60 es la alimentación de la controladora. Por aquí le entrará la batería, o sea, tengo que conectar la batería aquí. Esto no tengo muy claro qué es, la verdad. Aquí vendrán ya lo que es el acelerador y todas las movidas. Y este gordo, que normalmente en otros controladores vienen las tres fases, son tres cables más gordos así, sueltos, pues será el del motor. Aquí se conecta el motor. A ver, amigo mío. Pues sí, como ya me imaginaba, este grande, aquí viene todo el panel de golpe. Pues hay que mirar cada pin para qué sirve, porque de aquí hay que sacar el acelerador. Vale, porque ambos están aquí y salen por aquí. Después también me imagino que tendré que hacer un cable en forma de T para la toma de la batería, sacar dos, de una sola toma sacar dos cables, uno que vaya a esta controladora y otro a la otra. Bueno, pues creo que ahora toca desarmar el QS1 Pro. Vámonos, amigo, te toca ahora a ti. Y yo pensando, se mueve esto muy raro hacia adelante. Coño, si es que no tiene ruedas. Tío, me parto el culo. Vamos a empezar a desenroscarle. A ver, ya no hay problema dejarlo así. Vamos a guardar esto. Y esto también. Ay, Dios mío. Bueno, pues ya podemos empezar a ir trabajando aquí cosillas. Y lo primero que quiero probar es a enchufar los dos controladores a la batería y intentar mover con el acelerador los dos motores. Luego ya pruebo a ver el freno y demás historia, porque la idea es esa, que con un solo freno se frenen los dos y con un solo acelerador se aceleren los dos. ¿Son exactamente iguales las controladoras o no? Yo creo que sí. 36 voltios, sí. El mismo modelo. Sí, son iguales. Además el mismo código de colores. Bueno, eso nos va a facilitar bastante la cosa. Vale, va para allá la batería. Ok. Mi idea es de este macho hacer un cable que salga una hembra con dos machos. Claro, tengo que hacer una T que sea de hembra a dos machos. Con eso lo enchufo el hembra aquí al macho de la batería y los dos machos que sobran, uno aquí y otro aquí. Y luego solo con uno el puerto que vaya a usar para la carga de la batería, para el puerto de carga, vaya. Que sería este, lo enchufo aquí y este sería el puerto de carga. Vale, este cable me imagino
que es para la luz de freno trasera, ¿no? Vale, va por aquí. Míralo, lo veis aquí. No sé si se estará viendo bien. Son dos cables negro rojo para la luz. Sí, son estos que salen de aquí. Bueno, pues ya sabemos para qué eran los otros dos. Esto, la luz del freno trasero. Pues esta solo tenemos que usar una, sin más. Perfecto, niño. Vale. Y aquí ya hemos acotado el problema a averiguar cuál es la alimentación del panel, cuál es el freno, cuál es el acelerador, etcétera, etcétera. Voy a mirar en internet si hay alguna información sobre qué es cada cual, y si no, pues tendremos que ir puenteando a ver si alguno mueve la rueda del motor, entonces ya sabes cuál es el acelerador. Bueno, vamos a ello. Por cierto, voy a probar ya lo del imán para ver qué tipo de metales son. Ahora mismo no tengo ningún imán a mano, pero aquí me compré un kit para hacer un cubo de Rubik magnético y no llegué a montarlo, así que tengo que tener imanes aquí. Vale, todos estos son imanes, así que voy a aprovechar, vale, y voy a usar esto. Bueno, ya es que ni me acordaba de mi cubo de Rubik magnético, lo tengo sin montar. A ver si me pongo estos días. Mira, esto en teoría es aluminio, y como veis no se pega el imán. La pata de cabra tiene que ser de hierro o algo así, porque se pega completamente. Bueno, no, es el muelle. La pata, no, sí, la pata también. Vale, esto no es aluminio. Esto, vale. La horquilla trasera es aluminio, así que va a estar jodido toquetearla. Y ahora lo más importante, esto de aquí, que como veis tiene puntos a los lados, pero yo voy a reforzarlo entero. Vale, la horquilla delantera se pega, y esto también, pues perfecto. Esto tiene que ser hierro, no es aluminio. Vale, pues esto voy a ver si me alargo a casa de mi tío, que vive de aquí al lado, y con un soldador de hilo que tiene le reforzamos toda la unión. Vamos a dejar esto, vaya, que ni un tanque. El resto ya sí es aluminio. Mira, esa pieza no, esta pieza es metálica. Esto también es aluminio. Bueno, pues nada, la mayor parte del chasis es de aluminio. Yo lo que no sé es por qué la horquilla trasera es aluminio y la delantera no. La delantera es metálica. Supongo que será para enganchar el motor, tiene alguna ventaja o algo, no sé. Bueno, pues una cosa menos. Recapitulando, lo que tengo ahora en mente es soldar bien esta parte y hacer que una T con el XT60 que sea una hembra a dos machos. Conectamos desde la misma batería las dos controladoras y mirad a ver dónde está aquí el acelerador. Por cierto, vamos a ver, porque es importante usar cables del mismo grosor, por así decirlo, y estos son más o menos de 0,2. Pues los cables son de 0,2 para la alimentación de la batería. Pues al hacer la T tengo que hacerlo con un cable que sea de unos 0,2. ¿Qué cables tengo yo aquí? Porque ya sabes que si usáis un cable muy pequeño pues puede llegar a quemarse, ¿sabes? Estos cables, a ver, ¿sirven o no sirven? Esto yo lo veo muy fino, ¿eh? Esto es de 0,1. Pues me harían falta unos cables el doble de gordo. Pues ya buscaré, porque tengo 28.000 cables de cacharro antiguos y puedo aprovecharlos de ahí. Es más, tengo que tenerlo a lo mejor por aquí, que cuchi. Creo que todo esto son cables, mirad aquí. Bueno, esto es lo bueno de tener síndrome de Diógenes. Que guardas todas las mierdas estas, ¿sabes? Aquí seguro que tiene que haber cables de 2 milímetros que me sirvan.
Bueno, gente, pues estoy mirando aquí en un foro ruso, porque normalmente suelen encontrar cosas bastante interesantes, porque los rusos están zumbadísimos de la pinza. Y por aquí revisando, ¿dónde era? Reemplazo de batería, freno... Bueno, estoy usando el traductor para más o menos ver lo que ponen por aquí. Mira, creo que era este donde lo había visto. Tracción en las 4 ruedas de QS3. Yo creo que esto simplemente es una mala traducción. Pero vaya, si te vienes aquí y empiezas a mirar las fotos, te das cuenta que lo que ha hecho es ponerle 2 motores, el hombre este. Vale. Y si miras aquí, pone que el controlador que ha usado es este de AliExpress. Y si te fijas, es exactamente el mismo controlador que del Kugo original. Así que aquí ha dejado una especie de mapita con el código de colores. Así que esto me viene perfecto, niño. Pues voy a usar este esquema y voy a probar si funciona. Así que voilà, ese trabajo que me ahorro, ¿sabes? Porque si no, esto me iba a tocar sacarlo a mí a prueba y error. He tenido suerte, la verdad. Bueno, gente, pues vamos a empezar a reproducir el esquema este del ruso mágico y vamos a ver si funciona. Crucemos los dedos. Primero voy a desenchufar y voy a dejar por un lado la controladora número 1, después la controladora número 2 y luego el cable que sale del mástil del panelillo de arriba, donde está el contakilómetro. Voy a usar los cables estos de Arduino porque son muy útiles y puedo pincharlos directamente en los conectores para hacer las pruebas. Voy a mirar la continuidad de los cables, que se hace con el cacharro este, que lo que hace es mandar una señal eléctrica de un extremo al otro del cable y si llega pues da un pitido. Eso quiere decir que el cable no está roto porque está cerrando el circuito. Ahora miro los colorines de los pines y voy a usar cables, los voy a pinchar y voy a usar cables del mismo color para facilitar un poco el esquema y no liarme. Voy a ir pinchando primero del mástil, el cable que baja del mástil del panelillo de arriba, y voy a ir pinchando todos los pines que tiene con sus cables de colores. Los voy a dejar ahí al aire. Voy a hacer lo mismo ahora con la controladora número 1 y con la controladora número 2. ¿No ves? Le pincho sus cables guardando el esquema de color. Hay algún cable como el rojo, por ejemplo, que no tengo suficiente. Voy a usar amarillos, pero vaya, que todos los demás siguen los mismos colores. Esto ya es la controladora número 1, ya tengo las dos puestas y los paneles. Entonces pinchamos y recubrimos todos los cables que hay en los conectores. Y una vez que estén, vamos a proceder a la conexión como viene en el esquema. Vale, ya estaría hecho. Tened en cuenta que esto es algo solo para probar que funcione. Después habrá que hacer la conexión ya final con cables bien hechos, soldándolos con su aislante y demás. Ahora, para hacer las conexiones entre los cables que hemos puesto, a mí me gusta usar estos cocodrilos, cables de cocodrilo que muerden el cable y puedes conectar uno a otro de forma sencilla. Como veis, la controladora número 2, el blanco, lo voy a conectar al panelillo de arriba. Ya está ahí conectado. Y también a la controladora número 2. Por ejemplo, aquí hago lo mismo. Conecto el panel de arriba al rojo con el rojo de la controladora número 1. Pero como veis, en la controladora número 2 no lleva el rojo. Así que no hace falta. Ahora el verde de arriba del panel lo conecto con la controladora número 1. Y como veis, tampoco va el verde de la controladora número 2. Aquí es cuando me doy cuenta, entonces desenchufo los cables que no me van a hacer falta de la controladora número 2, como el verde, el rojo y demás. Solo blanco, negro y azul sirven. Ahora muerdo el negro de la controladora 2 y lo conecto con el panel de arriba, en el cable del panel de arriba negro. Ya está. Y ahora muerdo también ese mismo y hago una T conectándolo con la controladora número 1, como viene en el mapita que os dejo arriba a la derecha. Como veis, hago 3 conexiones. La 1 con la 2 y con el panel. Todo bien conectado. Y ahora el azul de la controladora con el panel de arriba. Aquí quedaría conectado. Y ahora el panel de arriba también con la controladora número 1. Sencillo, aunque parezca que es un jaleo de cable, estoy simplemente siguiendo el esquema este. Ahí estaría ya conectado. Y bueno, ya estaría. Me he ganado un sorbo de zumito. Vale. Muy bueno que está. Y nada, ahora lo que voy a hacer es poner la alimentación a las dos controladoras. Para eso voy a ponerle los XT60, que son como se llaman estos conectores. Los voy a enchufar en la batería y en las dos controladoras para tener los pines metálicos y poder morderlos con los cocodrilos. Tenéis que tener mucho cuidado porque esto ya es peligroso. Como toquéis los dos pernos estos de la batería a la vez, vais a cerrar el circuito y pueden saltar chispazos o incluso cerrar el circuito con vuestro propio cuerpo y que os dé la corriente.
Voy a comprobar que el voltaje de la batería con el este sale bien. A ver, sí, 38 voltios, 4, eso quiere decir que está cargada al tope la batería, porque es más o menos el voltaje máximo que tiene esta batería, así que está bien. Ahora voy a coger un cable como para hacerlo más cómodo y vamos a hacer la T que comentaba antes que hay que hacer con la batería y las dos controladoras de la alimentación. Tenéis que tener mucho cuidado con guardar el esquema de colores, el positivo rojo con el negativo negro. Pues voy a enchufar las dos controladoras, los cables negros con los negros y luego la batería al negro también. Aquí veis el rojo, ahí tenéis que tener mucho cuidado. Y ahora por el otro lado el rojo con el rojo de la controladora 2. Puede verse un poco jaleo, pero no os preocupéis, que si de verdad veis el esquema es súper sencillo. Ahí va, mordemos. Y el negro, ahí, mordido. Vale, ya estarían las dos controladoras conectadas en la alimentación. Conectamos el motor, otra vez en la controladora número 2, este es el motor trasero. Y ahora lo último que queda ya es conectar el positivo y el negativo de las dos controladoras con el positivo y negativo de la batería, para que la batería pueda alimentarla a las dos a la vez. Esto es simplemente la T que ya comentaba, muy sencillo. Aquí tenéis que tener mucho cuidado. Si tocáis los dos pernos estos metálicos con una pinza pueden saltar chispas. Y como lo tocáis con la mano os va a dar la corriente. Así que tened mucho cuidado. Esto no lo hagáis en casa y si no sabéis lo que estáis haciendo es mejor que no toquéis. Y bueno, medimos la continuidad, medimos el voltaje al final del cable y vemos que da. Así que ya podemos proceder a encender el patinete y a probarlo. Toma, ha encendido y todo. Genial, pues nada, ya el paso final y... magia. Jeje. Alabado sea el ruso, que me acaba de quitar un trabajazo de encima que alucina. Mira, mira, mira cómo giran ahí las dos ruedas con un solo acelerador. Esto ya está hecho, niño. Pues ahora solo hay que coger este esquema y hacerlo bien. Nada, vamos a recoger todo este jaleo de cables que ya sabemos que el esquema del ruso funciona. Ya tendría más o menos lo que es el diseño del patinete acabado. Esto ahora lo recogemos y en un futuro tenemos que hacer los cables ya bien hechos. Y ya digo, soldándolos, aislándolo y demás. Y poniéndolos ya en el patinete de forma definitiva. Esto era solo para comprobar que funciona. Como veis es muy sencillo usar estos cables de Arduino, los cocodrilos. Ahora vamos a sacar la horquilla delantera para poder soldarla y hacerle un apaño. Desconectamos la controladora. Y bueno, el siguiente paso pues ya lo hicimos más o menos en la parte número 1. Hay que quitar la abrazadera esta, desenflojamos los dos tornillos estos y ya saldría para arriba el mástil entero. Ahí va, ya estaría fuera. Ahora hay que quitar la rosca esta que viene muy bien apretada. Yo probé en un principio a ver si se podía con una carraca, pero no llega porque choca con el tubo. Así que lo que yo recomiendo es coger unas pinzas de estas de presión que se abren bastante y es muy sencillo, que sale bastante fácil, ¿no ves? Una vez que ya le quita el apriete ese que tiene final, ya sale con la mano hacia afuera. Luego tiene otro enganche metálico que va hacia arriba, que son los que cubren los rodamientos, y cuando los sacas para afuera ya se quedan los rodamientos al aire y puedes sacar ya la horquilla entera hacia abajo. Como ya veis ya estaría libre. Sacamos el rodamiento y pues ya tendríamos aquí un monociclo eléctrico. ¡Ale! Nah, hombre, es broma. Ahora vamos a sacar el guardapolvo este que tiene. Y nada, como veis, el amortiguador está ahí dentro de ese tubo, que lo estaba probando y sigue el amortiguador. Vamos a quitar los embellecedores y vamos a sacar el motor de la rueda, como ya he explicado millones de veces, con una llave del 18 acá al lado. Y nada, ya estaría aquí la horquilla suelta y el motor aparte. Aquí me di cuenta que el guardabarros tiene unas pinzas de plástico que enganchan en el hierro que deberían ir por encima. No sé por qué en el mío venían por abajo, o sea que no estaban haciendo nada realmente. No sé si fuera un defecto a la hora de montarlo o qué. Así que lo pondré bien cuando lo vuelva a montar. Pues nada, lo quitamos, quitándole un par de tornillos y ya tendríamos la horquilla afuera del patinete. Directa para darle un buen soldado. Nada, mira, ahí dentro está el amortiguador. Como veis, solo tiene 4 puntos de soldadura a cada lado. Para un uso no tranquilico pues puede ser suficiente, pero yo he visto casos de darle un llantazo muy fuerte con la rueda de adelante, que se le vaya un punto de esto y se quede bailando la rueda. Así que lo que voy a hacer es ir a casa de mi tío, que tiene una máquina para soldar, y con deciros que mi tío es el más manita de toda la familia, pues ya os podéis imaginar, ¿sabes? Así que vamos a darle caña a la horquilla esta, que va a quedar perfecta, niño. Va a quedar un bloque macizo.
Hours of love. Through my soul, I'll take a sip.